rubeola, ya no se ve más el sarampión, ¿verdad? En cambio acá en nuestros países, por eso desarrollados, seguimos teniendo epidemia de sarampión. Y ya cuando habíamos hablado del sarampión, ¿se acuerda? Decíamos que era una enfermedad viral infectocontagiosa, una de las más contagiosas, pero también bastante benigna, salvo que se complique. Y son sus complicaciones las que ensombrece el pronóstico de esa enfermedad llamada sarampión. Pero que hoy día ya no se justifica que exista más esto, porque hay una vacuna buena, eficaz, que no tiene prácticamente contraindicación, que no tiene nada de reacción adversa. Entonces, eso se logró hacer con este programa de la OMS, hasta el punto que han visto ellos disminuir bastante la mortalidad y de los niños recién nacidos vivos, y llegan hoy día en esos países muy desarrollados al 95% de los recién nacidos vivos llegan a los 5 años de edad que tienen que ir a la escuela. En cambio en nuestros países por eso desarrollados solamente la mitad, más o menos alrededor, forzando un poco, 50% nomás. Y entonces es porque hay un déficit en la aplicación de esto. Y es en parte acá por nuestra cultura, la idiosincrasia de nuestra gente, que no aceptaba que la vacuna, que dice que peor, le hace peor. Es cierto, a veces puede dar una reacción febrícula, ¿verdad? Suave, leve, que no implica mayor riesgo, pero la gente tiene metido en su cabeza, a pesar de que hoy día se está logrando vencer un poco esa mitología, esa leyenda, ese temor. Y bueno, y vemos que en estos países, por eso desarrollados, por eso solamente llegan a los 5 años de edad un 50% más de los recién nacidos vivos, en tanto que en los países del primer mundo sí llegan a 95 o más por ciento a los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque han disminuido la muerte por estas enfermedades que hoy día prácticamente pasaron a la historia para ellos, y que nosotros también tendríamos que realizar esa misma campaña para poder lograr ese mismo efecto, esa misma situación de disminuir, por lo menos, y si se puede erradicar de todo, porque ha matado a muchos niños. Ahora bien, para hacer eso hay que planificar una campaña bien de vacunación, bien hecha, bien coordinada, todo. Esa planificación implica los siguientes pasos. En primer lugar, hay que conocer la realidad del país nuestro, por ejemplo, o del país donde se va a hacer el programa del país, el programa ampliado de inmunización. Y conocer la realidad del país significa conocer sus características demográficas, vale decir, cuántos niños hay, de qué sexo, de qué edad, etc. Todo eso implica demografía. Conocer las características inclusive geográficas de ese país. ¿Por qué eso me interesa conocer? Tengo que prever todo, ya organizar todo, planificar todo ya. Porque voy a encontrar que en ciertos países tienen muchos accidentes geográficos, llámese montañas muy altas, lagunas, ríos, etcétera, ¿verdad? Pantanos y poblaciones así alejadas, donde me va a ser difícil llegar a toda esa población. Y tengo que, para ello, prever, tener helicóptero o tener lancha, bote, etcétera, para cruzar así los ríos, lagunas, etcétera, y poder llegar a esa población. Si no, no voy a poder cumplir en forma. Entonces, por eso me interesa conocer las características geográficas también. Como también me interesa conocer las características del estado de salud de esa región, de ese país, ¿verdad? Estado de salud en el sentido de morbilidad y mortalidad. O sea, morbilidad, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que tenemos ahí? Tanto con su incidencia como su prevalencia. Y el porcentaje de mortalidad que está causando. Eso implica también tener presente en la planificación para hacer una buena campaña, o si no, no vamos a obtener un buen resultado. Y luego también tenemos que plantear
los suficientes recursos, y recursos ya sean la suficiente cantidad de vacunas, no que se acotó, que más, que vamos a traer, va a venir, va a llegar, etcétera, etcétera. Segundo, el suficiente personal, que a veces no da abasto, porque hay 2 o 3 enfermeras nomás en esa zona geográfica, está alejada acá de la población, de la zona urbana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que contratar gente. Otras licenciadas se contratarán más enfermeras o se recurrirá a los voluntarios, ya sea estudiantes universitarios de medicina, por ejemplo, que hacen ustedes así la campaña de extensión universitaria, o estudiantes de colegio a quienes se les da una charla previamente, se les explica en qué consiste, porque tienen que estar a disposición de que responderle cualquier duda que les haga la familia del bebé a quien le van a vacunar, ¿verdad? Tienen que saber, ¿verdad? Entonces, proveer los recursos tanto de la vacuna, del personal, también tenemos que saber, contamos con la suficiente cantidad de agujas, jeringas, siempre llevando de más antes que falte. Porque por ahí se nos puede contaminar una jeringa, se cayó ahí sobre esa superficie de esa mesa que está sucia, está contaminada, ya no puede usar, o la aguja, o lo que sea. En fin, todo eso hay que ver. Aguja, jeringa, conservadoras, porque hay que respetar la cadena de frío. Muchas de estas vacunas, sobre todo la de virus vivo atenuado, no pueden estar más de 8 grados centígrados en el ambiente. Acá con nuestro calor de 35, 40 grados, esos virus vivos atenuados van a morir. Y yo lo voy a inyectar prácticamente una sustancia ahí llamada supuestamente vacuna que no va a tener ningún efecto porque está más conservado, ¿verdad? Y eso ocurre muy a menudo. A veces, por ejemplo, se hace esa campaña y vamos a poner la vacuna contra la polio en la oral, esa, ¿verdad? Que la gotita que le ponen ahí al bebé y la salen en la boca y le ponen la gotita y está. Y ahí se van miles de virus ya, de las 3 cepas diferentes del virus de la polio, el 1, 2 y el 3, que le va a producir una suficiente reacción inmune, anticuerpo. Pero ¿qué ocurre? Se va la enfermera o el voluntario ese que se contrató, que no entendió bien el asunto agarra y dice, bueno, vamos a comenzar a las 8, abre la vacuna y destapa y tiene para esa vacuna, ese frasquito para 10 dosis, ¿okay? Y destapa y viene uno a las 8, otro viene a las 9, otro viene a las 10, otro viene a la siesta con 40 grados y él no metió en la conservadora. Está expuesto a la temperatura ambiente. Eso es una mala praxis. Y de hecho es que por allí es que muchas veces puede fallar una campaña de vacunación. Y se espera luego a veces que ocurra alguna falla, algún error en estas campañas, lo que se llama la inmunización dispáxica, por alteración del practicismo del manejo de las vacunas, ¿no? Entonces, eso hay que instruirle bien a ese voluntario que no tiene los suficientes conocimientos de que esa vacuna es muy delicada para su manejo. Entonces, hay que conocer esas realidades, hay que ver también, evaluar ¿cómo le voy a decir? El programa propiamente dicho, que implica la prioridad de qué vacuna es lo que en esa zona es más urgente aplicar. Porque si viene una epidemia de sarampión, por ejemplo, ahí en el país vecino, cerca de la frontera, lo que sea, entonces hay prioridad hacer la vacunación anti-sarampiónica, por ejemplo, ¿no? Y prioridad también, sobre todo a quienes va este programa ampliado de inmunizaciones, a los niños menores de 1 año y a las embarazadas. Las embarazadas, sobre todo, les repito, la vacuna bacteriana, para que ellas se pongan ya en la primera consulta cuando se va a su ginecobstetra la primera dosis antitetánica, si ella no recuerda si tiene o no tiene, si se vacunó una vez contra el tétano, porque si no puede correr el riesgo de que si tiene su parto a domicilio con parteras en forma no muy adecuada, con poca asepsia, etc., va a crear
puede dar origen a un tétanos del recién nacido, un tétano umbilical que es casi 100% fatal. Va a morir ese niñito. ¿Se acuerdan cuando habíamos comentado ya en el tétano del recién nacido, el más de los 7 días? Porque a los 7 días después de nacer, ¿verdad?, es su breve incubación, el niñito comienza a tener chivo, no puede abrir la boca, no puede mamar, no puede succionar el biberón, nada, y llora de hambre, y aparte tiene fiebre y se deshidrata y muere entonces en pocos días. Y ha matado a mucha gente. Felizmente hoy día ya poco o nada vemos tétanos umbilicales de recién nacidos en el hospital infeccioso. Pero antes, recuerdo, hace 50 años atrás, veíamos, era de rutina, veíamos. Toda la semana nos faltaba uno o dos que aparecían. Bueno, entonces hay que tener esa precaución, la prioridad de qué tipo de vacuna que vamos a poner y a quién. Sobre todo, le repito, a los niños menores de 1 año y a las mujeres embarazadas, ¿verdad? Bueno, y por otro lado tenemos que estudiar también en el planteamiento de planificar la estrategia a seguir en cuanto a la táctica que vamos a utilizar. Vamos a poner vacunas todo el año, todas las vacunas sin problema, o vamos a poner límite. De los 12 meses vamos a dividir en 2 etapas o en 3 etapas de 4 meses, de enero a abril, por ejemplo, DPT. Después, de mayo a agosto, otro tipo de vacuna. Y de septiembre hasta fin de año, otro. O sea, esa sería hacer en forma temporal. O bien, anual, se hace por todo el año. Y también implica acá planificar bien en el sentido de la estrategia a seguir. Vamos a hacer como contando que tenemos una escuela ahí, o un solo centro de salud, o no hay ni centro de salud, o solamente hay una pequeña iglesia, una parroquia chiquitita ahí. Bueno, entonces se hace la propaganda, el día tal, a tal hora, va a haber un programa de vacunación y se ruega a la población que traigan a sus niños, etcétera, etcétera, a la mujer embarazada que vengan. Entonces se hace eso en puestos fijos y a horarios fijos, ¿verdad? Es mucho más fácil de hacer eso y sobre todo más barato. Pero no llega a todos porque no vienen, muchos no vienen, no se van. O porque llovió, o porque se clausuró ahí, el arroyo creció mucho, no se pudimos cruzar, que fue acá, hay muchas cosas. En tanto que la otra estrategia, la otra táctica que se puede utilizar, ¿verdad?, es la a domicilio. O sea, la vacunación con equipos móviles, ¿verdad? Pero para eso tienen que tener ya vehículos o camionetas, todo, ¿verdad?, a todo tiempo, ¿verdad?, o motos o lo que sea, ¿verdad?, y que se vaya la enfermera casa por casa. Por supuesto que ese es un programa ya más costoso, más engorroso, planificar ese tipo de vacunación, pero es mucho más efectiva en el sentido de que llega a mayor número de población vacunada. En cambio, en el otro, en el fijo, no se da mucha gente, entonces no se le vacuna a todo, ¿verdad? Y lo ideal es vacunar, ¿por qué? A todos, o a la gran mayoría. Porque si nosotros tenemos un 80% o más de una población vacunada, prácticamente podemos se pararía con eso una epidemia inminente que está viniendo del país vecino, donde sea. Hoy día por la aeronavegación, así como ocurrió ahora con la pandemia esta del virus, del COVID, ¿verdad? De allá, del otro extremo, de la China, vino a este otro extremo del mundo. Por la practicidad hoy de la comunicación, la aeronavegación, etcétera, etcétera, en fin. Bueno, entonces, si logramos la vacunación del 80% o más, mejor todavía sería, vamos a lograr parar esa epidemia.